Introducción. Debido a la modernización de las actividades cotidianas, los recursos naturales se sobreexplotan para satisfacer las necesidades de los usuarios y, en consecuencia, la demanda energética se ha incrementado provocando un alto impacto ambiental. Una forma de aprovechar los recursos de forma sustentable para producir energía limpia y de forma renovable es a través de la hidroeléctrica. A lo largo de tu formación en este curso, revisarás los elementos necesarios para analizar el entorno y determinar la mejor alternativa para desarrollar un proyecto hidroeléctrico, el cual te permita producir energía para generar un ahorro o satisfacer completamente la demanda de una vivienda. Esta actividad requiere mucha atención y cuidado de tu parte, ya que es necesario desarrollar actividades de riesgo, realizar cálculos complejos y analizar cuidadosamente los datos para diseñar un proyecto viable y efectivo. Como resultado final, podrás instalarlo y ponerlo en operación para energizar pequeños equipos como luminarias en exteriores, reducir el consumo energético que genera una vivienda al combinarse con otras tecnologías o instalarse como sistema interconectado. Energizar una vivienda de forma autónoma cuando no se desea o no se puede conectar a la red eléctrica. Inscríbete al curso para que desarrolles las habilidades que te permitan diseñar, evaluar y construir un proyecto hidroeléctrico para autoconsumo. Mucho éxito en tu aprendizaje. Energía hidroeléctrica. El agua es un recurso que se puede utilizar para producir energía eléctrica de forma renovable, gracias a que en su ciclo natural se mantiene en constante movimiento. Este se compone de los siguientes pasos. El sol calienta el agua superficial que se localiza en ríos, lagos o el océano, provocando que se evapore. El vapor se desplaza y condensa en forma de nubes. Por último, se precipita en forma de lluvia o nieve que cae en zonas altas, las cuales conducen el agua por arroyos y ríos de vuelta a cuerpos de agua como lagos o el océano. Este ciclo genera una gran cantidad de energía renovable debido al flujo y volumen del agua que se acumula y se desplaza, la cual es conocida como energía hidráulica. Cuando esta energía se transforma en electricidad, se le conoce como hidroeléctrica, y el proceso ocurre de la siguiente forma. El agua que se localiza en el cuerpo de agua es desviada por un canal a un desarenador, donde se disminuye la velocidad a fin de remover impurezas. Después, se conduce a una cámara de carga, la cual mantendrá un flujo constante y controlado de agua para evitar que el sistema se sobrecargue. Posteriormente, el agua es conducida por una tubería hasta la turbina hidroeléctrica, la cual aprovecha el flujo del agua para mover las aspas del equipo. Este movimiento se transfiere a un generador eléctrico, el cual transforma la energía mecánica en eléctrica. Por último, el agua que se utiliza en las turbinas se regresa a un cuerpo de agua natural como un río, arroyo o lago a través de un canal. Gracias a que el cuerpo de agua se recarga de forma natural por su ciclo, la energía se produce de forma constante durante el día y la noche. Energía potencial y cinética. La energía se manifiesta de múltiples formas en la vida diaria. Sin embargo, para producir energía hidroeléctrica, se evalúa cuánta energía potencial y cinética se puede obtener de un cuerpo de agua para transformarla. La energía potencial es aquella que depende de la altura de un cuerpo y el lugar donde se desea aprovechar. Por ejemplo, un cuerpo de agua que se localiza a una determinada altura tiene una menor energía potencial que el mismo cuerpo a mayor altura. Es decir, entre más alto, más energía potencial. En la hidroeléctrica, las presas y la cámara de carga tienen varias funciones. Una de ellas es incrementar la energía potencial. La energía cinética es aquella que se genera por un objeto en movimiento.
Por ejemplo, una pelota que se desplaza lento tiene una menor energía que la misma pelota que se desplaza a una mayor velocidad. Es decir, entre más velocidad, más energía cinética. En la energía hidroeléctrica, este concepto se utiliza para medir la presión y flujo dentro de una tubería, o bien se instala una turbina que aproveche el flujo del agua. En un sistema hidroeléctrico con una presa o cámara de carga, la energía se transforma de la siguiente forma. El agua se acumula incrementando su energía potencial. Las compuertas de la presa se abren para liberar el agua, la cual, al fluir, transforma su energía potencial en cinética. La energía cinética es aprovechada para mover los álabes de la turbina. Por último, la turbina mueve el generador eléctrico para transformar la energía mecánica a electricidad. Estos conceptos serán la base para evaluar y ajustar los parámetros necesarios para que un sistema hidroeléctrico funcione correctamente. Identificación de riesgos. Debido a que el desarrollo del proyecto hidroeléctrico implica realizar visitas y análisis en el sitio potencial, existen riesgos que debes identificar para prevenir accidentes. Para ello, puedes usar uno de los siguientes métodos. ¿Qué ocurriría si? O What if? Lista de comprobación. Consiste en formular preguntas donde se analicen casos o situaciones de peligro. Para realizarlo, elabora una lista donde identifiques las situaciones a las que te podrías enfrentar. Elabora, con la información anterior, las preguntas comenzando con la frase ¿qué ocurriría si? Algunos ejemplos son ¿qué ocurriría si me encuentro con un animal peligroso? ¿Qué ocurriría si el suelo es inestable o muy inclinado? Responde las preguntas lo más objetivamente posible, de tal forma que detectes las consecuencias negativas de estas situaciones. Analiza las respuestas y determina para cada pregunta cómo puedes prevenir que ocurran estas situaciones. Analiza las medidas de prevención y determina si estás reduciendo la probabilidad de que suceda un accidente o estás eliminando la causa raíz del riesgo. Siempre es preferible eliminar la causa raíz, ya que el riesgo será mucho menor. Utiliza este proceso para realizar tantas preguntas como sean necesarias para analizar los posibles escenarios. La lista de comprobación se usa para asegurarte de que estás cumpliendo con los protocolos de seguridad. Para ello, busca guías de listas de comprobación o detección de riesgos que vayan enfocadas a las actividades que pretendas realizar. Por ejemplo, exploración de un cuerpo de agua, construcción cerca del cuerpo de agua, instalación eléctrica, mantenimiento del equipo. Utiliza como referencia la información que encuentres para elaborar una que se ajuste al entorno en el que trabajarás y las actividades que vas a realizar. Asegúrate de escribir cada punto lo más desglosado y específico posible, a fin de que no omitas nada. Por ejemplo, desglosa todo el equipo de seguridad que se necesita. Especifica todas las herramientas que vas a usar. Deja al final de la lista un espacio para indicar los riesgos encontrados. Esta plantilla te servirá cada vez que acudas a trabajar y la debes llenar antes de comenzar tus actividades de la siguiente forma. Marca aquellos puntos con los que cumples en su totalidad. Por ejemplo, si una parte del equipo de protección no funciona correctamente, no lo marques, ya que no te protegerá. Considera que si no cumples con estos puntos, el riesgo de sufrir un accidente será mayor. Realiza las actividades que tengas programadas para ese día y si detectas un riesgo, anótalo en el apartado final.
Revisa los riesgos que detectaste y las omisiones que realizaste al final de tu jornada, para que apliques las medidas correctivas necesarias para aumentar tu seguridad. Estos métodos funcionan para prevenir riesgos y trabajar de forma segura. En la mayoría de los casos, no los eliminan. Mantente alerta en tu entorno de trabajo. Uso del chaleco salvavidas. Los cuerpos de agua representan un riesgo, principalmente cuando son muy caudalosos y profundos. Utiliza el chaleco salvavidas siempre que trabajes cerca de uno de la siguiente forma. Revisa el estado físico. No debe presentar roturas en las cintas o puntos de sujeción y debe ser de tu talla. Desabrocha las correas. Colócate el chaleco cuidando que no haya torceduras. Cierra el chaleco asegurándolo con las correas o broches de tal forma que quede ajustado sin provocar demasiada presión. Revisa que los elementos de seguridad se encuentren listos. Cintas reflejantes visibles, silbato en la parte delantera para que lo puedas tomar con tu mano y elementos de sujeción. Este elemento es imprescindible para reducir el riesgo de ahogamiento, aunque no se requiera entrar en el cuerpo de agua para desarrollar el proyecto. No lo omitas. Uso del arnés. El entorno donde se localiza el cuerpo de agua es muy variable y puede representar un alto riesgo para tu seguridad. Por esta razón, utiliza correctamente el equipo de protección para evitar caídas y riesgo de ahogamiento. Un sistema anticaídas consta de tres partes: punto de anclaje, línea de vida, arnés. El punto de anclaje es el dispositivo que soporta todo el peso ante una caída. Existen diferentes tipos: los que se unen a una superficie segura y estable mediante tornillos, los de peso muerto y los que utilizan un punto que ya se encuentra fijo. Debido al entorno de trabajo, uno de los más sencillos y seguros de usar es el de peso muerto. Para ello, busca una superficie plana que no tenga más de 3 grados de inclinación y sin riesgo de desbordamiento. Estima el peso necesario para el sistema de anclaje. Debe ser al menos el doble de lo que pesas. Coloca el sistema en el suelo siguiendo las instrucciones del fabricante. Si prefieres utilizar otro tipo de anclaje, sigue las instrucciones del fabricante. La línea de vida es la cinta que te une al punto de anclaje. Permite desplazarte y amortigua la caída. Para usarla, identifica el sistema de amortiguación. Une el extremo más alejado del sistema al punto de anclaje. El arnés de seguridad te sujeta de forma segura mediante las bandas. Para usarlo, sosténlo por la argolla D posterior. Sacúdelo para que las cintas se extiendan. Desabrocha las correas que irán a la altura del pecho, piernas y cintura. Introduce tus brazos en las cintas, cuidando que no queden torcidas. Toma una de las cintas inferiores y pásala entre tus piernas. Conecta el herraje con el de la cadera del mismo lado. Repite el procedimiento con la otra pierna. Abrocha la cinta de la correa de pecho. Ajusta las correas de forma que estén pegadas a tu cuerpo, pero que te permitan mover brazos y piernas libremente. Une el gancho de la línea de vida a la argolla posterior para que el sistema anticaídas esté listo. Si utilizas un cinturón de seguridad industrial o bien un arnés que tiene otros puntos de sujeción, sigue las instrucciones del fabricante para utilizarlo correctamente. Combina el uso del chaleco salvavidas y el cinturón o arnés de seguridad según las necesidades del entorno.
Análisis preliminar del sitio. La exploración en el sitio de interés es el primer paso para diseñar un sistema hidroeléctrico. Consiste en recorrer el área para conocer el trayecto del cuerpo de agua e identificar las características del entorno. Antes de acudir al sitio, busca un mapa que contenga información del cuerpo de agua. Procura que sea interactivo para que te enfoques en la región de tu interés. Si no cuentas con él, tienes dos opciones. Busca en Internet por medio de herramientas de mapas y GPS el cuerpo de agua. Realiza uno o elabora un esquema del sitio. Entre más preciso sea, es mejor. Prepara herramientas, equipos y materiales apoyándote en las listas de revisión. Revisa los pronósticos del clima. Cuida que sea favorable para prevenir accidentes. Evita días con abundantes lluvias, tormentas eléctricas, nieve o granizo. Para realizar una exploración, haz lo siguiente. Realiza un reconocimiento visual del área donde se encuentra el cuerpo de agua. Identifica las zonas de mayor riesgo. Evita moverte por ellas. Identifica los puntos de menor riesgo por los que puedes transitar. Observa si existen bordes por los que puedas resbalar o caer y mantén al menos 1 metro de distancia entre estos y tus pies. Recorre el área con cuidado y observa las características del entorno. Toma fotografías del área potencial del cuerpo de agua y de lo que le rodea si te es posible. Evita distraerte con objetos mientras te desplazas. Si es necesario, detente totalmente, haz la lectura o revisión y posteriormente continúa desplazándote. Una vez que termines el recorrido, registra en el mapa todas las construcciones que encuentres, como taludes para prevenir deslaves, tomas de agua, entre otros. Lugares donde el agua cambia de altura o se extiende, por ejemplo, una caída de más de medio metro. Drenajes o puntos de contaminación. El sitio de trabajo debe encontrarse lo más alejado de estos. Este mapa será la primera referencia que tengas para seleccionar el sitio potencial del proyecto hidroeléctrico. Análisis local y comunitario. Antes de definir la zona de desarrollo del proyecto, debes conocer las características del lugar donde se aprovechará la energía eléctrica y el sitio potencial para producir la electricidad. El lugar de aprovechamiento es la vivienda o sitio que consumirá la energía eléctrica. Haz lo siguiente. Investiga dónde se localiza. Busca un mapa del sitio o del área. Determina qué hay alrededor y regístralo en el mapa. Viviendas, negocios, monumentos, puentes, construcciones, empresas o instituciones públicas o privadas, localidades y lugares aledaños. Registra si existe la posibilidad de energizar el área con la red eléctrica pública. Define qué es lo que se necesita energizar. Algunos ejemplos son luminarias exteriores, bombas de agua, equipos de trabajo, toda una vivienda. Registra si existe la posibilidad de un crecimiento en la demanda energética que involucre el proyecto. Por ejemplo, primera etapa, energizar una vivienda. Segunda etapa, energizar 2 viviendas. Determina qué tan necesario es mantener una producción energética sin interrupciones. De manera general, las opciones son: producción intermitente. Se utiliza para aplicaciones sencillas donde la energía se consume al mismo tiempo que se genera. Por ejemplo, para encender luminarias o una bomba de agua. Producción continua. Se utiliza cuando se busca que la electricidad no se interrumpa en ningún momento. Por ejemplo, para energizar una vivienda. Con base en la ubicación y finalidad, selecciona el área potencial para el sistema, es decir, la zona donde se obtendrá el recurso hídrico para producir la energía eléctrica. Analiza si existen construcciones que puedan afectar al sistema hidroeléctrico, como drenajes, canales,
presas, caminos o carreteras. Investiga los usos que le dan al cuerpo de agua, por ejemplo, para actividades agropecuarias, turismo o áreas de uso común que dificulten o impidan la construcción del sistema hidroeléctrico. Investiga la existencia de especies de plantas o animales de la región que se encuentren protegidas o en peligro de extinción. Consulta qué leyes y regulaciones aplican en el sitio potencial. Asegúrate de que no pretendes desarrollar el proyecto en un área protegida, restringida o privada, ya que de ser así, el proyecto no será viable. Si necesitas algún permiso de las autoridades locales o federales, solicítalo antes de comenzar a trabajar en el área. Este análisis local y comunitario es una de las bases para determinar si el proyecto es viable o no. Proyección preliminar. La proyección preliminar es un análisis general para identificar las áreas potenciales donde se puede construir el proyecto hidroeléctrico. Los lugares donde se instalará todo el sistema deben ser accesibles en todo momento. Asegúrate de que el camino para llegar se encuentre libre y no represente un riesgo, ya que de manera periódica debes darle mantenimiento y revisar que los sistemas se encuentren en buen estado. Revisa que no existan obstáculos que dificulten la construcción o instalación del equipo hidráulico y eléctrico, ya que afectan severamente la viabilidad del proyecto. Si es necesario, busca otra alternativa o realiza otra exploración en el sitio potencial. Estima la distancia aproximada que existe de la toma de agua a la cámara de carga, de la cámara de carga a la casa de máquinas y al cuarto eléctrico, y del cuarto eléctrico al lugar de consumo. Como parámetro, procura que la distancia total entre estos tres puntos sea menor a 1 kilómetro, ya que los costos de instalación se incrementan considerablemente con la distancia. Con base en la identificación del área de desarrollo, analiza los puntos más convenientes para el desarenador. Debe localizarse en un nivel similar al del cuerpo en la zona alta, sin que sea superior para que el agua pueda fluir con un cauce natural. Cuida que no sea muy bajo, ya que esa energía se perderá. Elige los puntos con suficiente espacio, suelo estable y que tengan un nivel similar al del cuerpo de agua. Así se te facilitará su instalación. Cuida que el espacio que estás considerando no cruce caminos ni puentes. Evita lugares cercanos a construcciones, rocas grandes, árboles, casas que impidan construir el sistema. Procura seleccionar el mismo lado donde se consumirá la energía para instalar todo el sistema. La cámara de carga es opcional y se utiliza principalmente en proyectos que energizan más de una vivienda. Esta se recarga con el flujo de agua que llega del desarenador, tiene un límite de carga. Si el nivel de agua es alto, se elimina el excedente mediante un área de rebose. Envía un flujo de agua constante y estable por medio de una tubería de alta presión a la casa de máquinas. Para seleccionar el sitio más adecuado, además de las mismas características del área del desarenador, cuida que el terreno facilite el flujo de agua que sale por rebose, no debe afectar a otras áreas y debe ser lo más directo para que regrese a su cauce natural. La tubería de alta presión comienza desde la rejilla o ventana de captación y llega hasta las turbinas. Selecciona la ruta más directa hacia donde planeas instalar la casa de máquinas. Cuida que no tenga curvas pronunciadas que impliquen el uso de codos, ya que reducen la presión hidrostática. Procura que la distancia horizontal sea lo más corta posible hacia donde se localiza la casa de máquinas, ya que el recorrido del agua puede provocar pérdidas de presión por la fricción. Aprovecha la mayor distancia vertical o salto que el área te permita. Eso incrementará la presión hidrostática y el sistema tendrá más energía. Procura que sea mayor a 1 metro de altura desde el punto más alto del agua en la cámara de carga y la altura en la que instalarás la turbina.
la casa de máquinas, ubícala por encima del cauce natural del agua. Revisa que su ubicación facilita la entrada de agua mediante la tubería de alta presión y su salida mediante el canal de restitución. Verifica que el área seleccionada facilite el flujo de agua por el canal de restitución hasta llegar al cuerpo de agua. Determina dónde instalarás los equipos eléctricos. Si utilizarás baterías, es recomendable que separes la casa de máquinas del cuarto eléctrico. Analiza el recorrido que deberá realizar el cableado eléctrico desde la casa de máquinas o bien el cuarto eléctrico hasta el lugar de consumo. En caso de que exista un camino por donde transitan vehículos y no haya forma de evitarlo, deberás asesorarte con las autoridades de tu localidad y colocar postes. Una vez que selecciones las áreas con las mejores características para desarrollar el proyecto, utiliza el mapa e identifica cada parte, o bien realiza un esbozo. Este será la proyección preliminar, la cual te sirve como base para realizar un análisis cuantitativo y así determinar si es viable y cuánta energía puede producir el sistema. El diseño del sistema es un proceso repetitivo que requiere considerar muchos factores. Por esta razón, sé lo más preciso posible para evitar que tus costos se incrementen. Así, no tendrás que realizar múltiples visitas al área o hacer retrabajos durante su construcción. Método de flotación. El método de flotación se basa en estimar la velocidad media de un objeto que se desplaza en el cuerpo y después de calcular el área de flujo o área transversal. Prepara el lugar de trabajo de la siguiente forma. Selecciona un área para medir la velocidad. Debe ser de al menos 10 metros. Ser lo más recto posible sin curvaturas pronunciadas. Tener una sección transversal uniforme. Estar libre de obstáculos y remolinos como ramas o piedras. Encontrarse de preferencia antes del salto de agua. Utiliza el flexómetro para seleccionar dos puntos que estén separados entre 10 y 30 metros. Al punto 1 se le llamará AA y al punto 2 BB. Instala una estaca en cada lado del río de acuerdo con los puntos que seleccionaste, de tal manera que los puntos AA sean paralelos. Realiza lo mismo para los puntos BB. Utiliza una cuerda para unir las estacas del punto AA y otra cuerda para los puntos BB. Cuida que la cuerda quede por encima del río para que no obstruya el paso del objeto que flotará. Prepara el flotador. Lo ideal es que sea un objeto que flote sin problemas, pero que no sobresalga demasiado. Por ejemplo, si utilizarás una botella, coloca un poco de agua adentro. Una vez que tengas estos materiales, pide a una persona que te asista con las mediciones. Prepara el cronómetro y una libreta para registrar los datos y estima la velocidad del agua de la siguiente forma. Coordínate con la persona que te va a auxiliar, de tal forma que introduzcan el flotador de 1 a 2 metros antes del punto AA y en la parte central del cuerpo de agua. Utiliza una herramienta, como una pala si es necesario, para no provocar turbulencias. No lo arrojes, ya que puede alterar los datos. Comienza a registrar el tiempo cuando el flotador pase por el punto AA. Detén el cronómetro cuando el flotador llegue al punto BB. Registra los datos y repite el procedimiento al menos 3 veces más. Suma los tiempos que hayas registrado y divídelos entre el número de pruebas que realizaste para obtener el tiempo promedio. Calcula la velocidad al dividir la distancia entre el tiempo promedio. El resultado que obtengas representa la velocidad del objeto y del cuerpo de agua. Sin embargo, debes ajustarla con un factor de corrección al calcular el caudal. El área de flujo depende de la forma del cuerpo de agua. Para calcularla, haz lo siguiente. Mide la distancia que tiene el cuerpo de agua en el punto BB. Divide esa distancia en partes iguales y márcala sobre la cuerda. Entre más divisiones, más mediciones tendrás que hacer.
pero el resultado será más preciso. Como referencia, procura que sea una marca cada 10 o 20 centímetros. Por ejemplo, si el ancho es de 120 centímetros, divídelo en 6 partes de 20 centímetros. Registra los datos en una tabla. Utiliza los metros como unidad de medida para que no tengas problemas al manejar diferentes unidades. Mide la profundidad del cuerpo de agua en el centro de cada punto que marcaste y regístralo. Calcula el área de cada parte multiplicando la base, que es el tamaño en el que dividiste cada parte, por la profundidad. Suma las áreas que calculaste para obtener el área de flujo total. Si el agua circula por un contenedor uniforme, puedes utilizar una fórmula que represente la figura. Los más comunes son trapecio, rectángulo, círculo. Una vez que tienes la velocidad promedio y el área de flujo, realiza lo siguiente para calcular el caudal. Suma las profundidades que mediste en el cálculo del área de flujo. Divídelas entre el total de mediciones que realizaste para obtener el promedio. Este valor representa la profundidad media. Utiliza una tabla de coeficientes para corregir la velocidad de flotación superficial a velocidades medias de canal para obtener el coeficiente K. Toma el valor más cercano de la profundidad en metros. Por ejemplo, si la profundidad media es de 0.58 metros, el valor más cercano es 0.60 y el coeficiente es 0.68. Calcula el caudal al multiplicar con la siguiente ecuación. Caudal es igual a la velocidad media por el área de flujo por el coeficiente K. Este resultado es una aproximación del flujo de agua. El método es más confiable entre más precisas son tus mediciones. Método del recipiente. Cuando los cuerpos de agua son pequeños, el líquido se puede canalizar para depositarlo en contenedores y medir el caudal. Para preparar el cuerpo, selecciona un área previa a un desnivel, de tal forma que la altura sea suficiente para que el agua caiga de forma libre en el recipiente. Utiliza los materiales de construcción que tengas disponibles para reducir el área de flujo y canalizar el agua, como costales de arena, bloques de cemento, ladrillos o rocas y barreras de madera. Instala un canal o tubo de PVC en el centro, de tal forma que conduzca el agua hacia una caída libre donde puedas colocar el recipiente. Revisa que toda el agua del cuerpo caiga en el mismo lugar, es decir, que no se salga por otro camino o se estanque. Una vez que has preparado el área, solicítale a una persona que te auxilie con las mediciones y haz lo siguiente. Alista el cronómetro para tomar el tiempo que tarda en llenarse el recipiente. Indícale a la persona que te va a auxiliar cuando estés listo para que coloque el recipiente debajo del chorro de agua. Comienza a tomar el tiempo desde que el agua entra al recipiente. No debe derramarse mientras se llena. Detén el cronómetro cuando el agua llene el recipiente. Registra los datos y repite el procedimiento como mínimo 2 veces más. Los resultados deben ser similares, de lo contrario, haz más pruebas. Calcula el caudal de la siguiente forma. Realiza un promedio del tiempo que tardó en llenarse el recipiente, suma todos los tiempos y divídelos entre el número de pruebas. Verifica las unidades que estás utilizando para medir el volumen del recipiente. De preferencia, utiliza metros cúbicos o litros. Divide el volumen entre los segundos que tardó en llenarse. Este resultado representa el flujo volumétrico del cuerpo de agua. Utiliza este método para aquellos cuerpos pequeños en los que puedas captar el agua en un recipiente. Método del conductímetro.
Este método consiste en medir el cambio de la conductividad del agua que se incrementa al introducir una solución salina. Por esta razón, no es recomendable utilizarlo en cuerpos de agua con altas concentraciones de sales como agua salobre. Prepara el lugar de trabajo de manera similar que el método de flotación. Utiliza el flexómetro para seleccionar dos puntos que estén separados como mínimo 20 metros y hasta 70 metros. Entre menos agitado sea el flujo, mayor deberá ser la distancia. Al punto de río arriba se le llamará AA y el punto río abajo BB. Instala una estaca en cada lado del río en el punto BB y únelos con una cuerda. De ser posible, realiza lo mismo en el punto AA. Valora el flujo de agua en el río de manera visual. Río o canal pequeño, de 25 a 100 litros por segundo. Río o canal mediano, de 100 a 500 litros por segundo. Río caudaloso, con más de 500 litros por segundo. Esto únicamente sirve como referencia para preparar la solución salina. Utiliza una báscula para pesar la sal. La cantidad depende del tamaño del río. Por cada 100 litros por segundo, debes agregar 200 gramos de sal. Por lo tanto, para un río pequeño, necesitas 200 gramos. Para un río mediano, necesitas de 200 a 1000 gramos. Para un río grande, más de 1000 gramos. Registra la masa de la sal en miligramos que hayas pesado. Cuida no derramarla, ya que afectará los resultados. Recolecta agua del río en la cubeta y mezcla la sal con el agitador hasta que se disuelva completamente. Una vez que tengas estos materiales, pide a 2 personas que te asistan con los muestreos. Para medir la conductividad del agua, haz lo siguiente. Solicita a una de las personas que te ayudará que se dirija al punto AA con el recipiente que tiene la solución salina. Selecciona una zona que tenga profundidad y flujo del punto BB, preferentemente del centro. Enciende el conductímetro siguiendo las indicaciones del fabricante y presiona el botón para medir conductividad en el orden de microsiemens. Introduce la punta del conductímetro y mide la conductividad del agua. Espera que la lectura se estabilice un poco. Esa será la línea base de la conductividad. Solicítale a la segunda persona que te ayude a registrar los datos. Mide de la misma forma la temperatura del agua del río y regístrala. Para tomar las muestras, haz lo siguiente. Coordínate con la persona que está en el punto AA para que vacíe totalmente la solución salina. Debe hacerlo de forma rápida y en un solo intento. Selecciona como intervalo de muestreo 5 segundos. Así, los resultados serán más precisos. Inicia el cronómetro y observa fijamente la conductividad que marca el equipo. Comienza a registrar los datos cada 5 segundos, cuando comience a aumentar de la línea base. Continúa registrando la conductividad hasta que el valor disminuya y se acerque a la línea base. En ocasiones, puede ser ligeramente mayor por largos periodos de tiempo. Si es cercano a la línea base, no es necesario continuar tomando registros. Estos datos te sirven para calcular el flujo de agua del cuerpo. Regístralos de forma precisa. Graficación de datos. Para determinar si los datos que obtuviste con el conductímetro son correctos, debes graficarlos. Transfiere los datos que registraste a una hoja de cálculo de la siguiente forma. Coloca un encabezado que contenga título, características y descripción del cuerpo de agua, los datos que obtuviste de las pruebas de masa de la sal empleada, línea base de conductividad, temperatura del agua e intervalo de muestreos, otros datos que hayas registrado como fecha, hora y condiciones climáticas al inicio y fin de la prueba.
Introduce en una columna el número de muestreo. Coloca en la segunda columna los valores de la conductividad que mediste. De esta forma, los datos estarán organizados para que los utilices. Para construir la gráfica, haz lo siguiente. Selecciona únicamente el encabezado y datos del número de muestreo y la conductividad. Ve al menú Insertar gráfico. Aparece una gráfica con los datos que seleccionaste. Revisa que sea del tipo gráfico de líneas o de dispersión. De lo contrario, cámbialo. Analiza la forma de la gráfica que obtuviste. Si obtuviste una gráfica tipo campana, la prueba se realizó con éxito. De lo contrario, analiza si los datos obtenidos son similares a la línea base de conductividad. Utiliza más sal al momento de repetir la prueba. La solución no se mezcló correctamente en el cuerpo de agua y debes utilizar una mayor distancia entre el punto AA y BB. Debes ajustar la escala en el conductímetro, ya que el valor es muy alto y el equipo no lo midió correctamente, o bien reducir la cantidad de sal. En cualquiera de estos casos, debes repetir la prueba de la conductividad hasta obtener una gráfica con forma de campana. Si la gráfica no es correcta, los datos que utilices para calcular el caudal no serán precisos y el diseño del sistema hidroeléctrico puede resultar incorrecto. Repite la prueba hasta que sea correcta. Evaluación del factor de corrección K. La conductividad del agua cambia de acuerdo con la temperatura y el tipo de sal que se utilice. Por esta razón, se debe ajustar con un factor de corrección denominado K. Para obtener este factor, puedes utilizar agua del río si no es muy turbia, o agua del grifo en su lugar. Sin embargo, debes utilizar del mismo tipo durante todo el procedimiento. Prepara las soluciones para realizar los muestreos de la siguiente forma. Llena con agua la probeta graduada hasta que el menisco, es decir, la parte baja de la curva que se forma, llegue a la marca de 1 litro. Asegúrate de realizar la lectura con la probeta a la altura de tus ojos. Debes ser muy preciso con estas mediciones, ya que afectan los resultados. Deposita el agua en un recipiente limpio y suficientemente grande. Después, repite el procedimiento 9 veces más para que acumules 10 litros. Pesa de 200 a 300 gramos de sal del mismo tipo que utilizaste para medir la conductividad en el río. Registra de forma precisa cuánto pesaste. Mide 1 litro de agua nuevamente con la probeta y deposítalo en otro recipiente limpio. Agrega la sal al recipiente que contiene 1 litro de agua y mezcla hasta que se disuelva completamente la sal. A esta solución se le conoce como solución calibrada. Una vez que tienes las soluciones, haz lo siguiente. Mide la conductividad y temperatura del agua que se encuentra en el recipiente de 10 litros y registra los datos. Utiliza una pipeta y mide 10 mililitros de agua de solución calibrada. Coloca los 10 mililitros en el recipiente que contiene los 10 litros y mezcla la solución. Toma la lectura de la conductividad una vez que el valor se estabilice. Adicionalmente, registra la solución calibrada añadida. Mide nuevamente 10 mililitros de solución calibrada y deposítalos en el recipiente que contiene más agua. Mezcla y registra los datos hasta que la lectura de la conductividad se estabilice. Repite el procedimiento al menos 10 veces más. Para determinar el factor de corrección, necesitas conocer la concentración de sal que estás utilizando por cada muestreo. Para calcularla, coloca en una tabla los parámetros que ya mediste, la cantidad exacta de sal que utilizaste en gramos, la temperatura del agua, el número de muestreos que realizaste. La acumulación de solución calibrada utilizada comienza con 0, ya que la primera lectura la realizaste sin añadir solución. El volumen total que se fue formando en el recipiente con agua, es decir, en cada muestreo aumentó 10 mililitros. La concentración que se registrará en forma de miligramos por cada litro.
La conductividad que mediste en microsiemens. Calcula la concentración de cada muestreo al multiplicar los gramos de sal por la solución calibrada añadida por 1000 y divide el resultado entre el volumen total. Repite este procedimiento para el total de pruebas que realizaste. Estos datos te sirven para calcular con mayor precisión el flujo del agua del río. Cálculo del caudal. Después de medir la conductividad del agua y transferir los datos a una hoja de cálculo, puedes determinar el caudal del cuerpo de agua con la siguiente fórmula. Para ello, necesitas conocer la masa de sal que utilizaste para medir la conductividad en el río, el factor de corrección K, el área bajo la curva. Para calcular el área bajo la curva, utiliza la siguiente fórmula y suma todos los valores que obtuviste al medir la conductividad del agua. Apóyate de las funciones de la hoja de cálculo para ello y coloca el resultado en la fórmula. Identifica el número de muestreos que realizaste y coloca el valor en la fórmula. Coloca la línea base de la conductividad del agua que mediste. Coloca el intervalo que usaste para tomar los muestreos en la última variable de la fórmula. Para resolverlo, haz lo siguiente. Multiplica el número de muestreos por la línea base. Resta a la sumatoria de la conductividad el resultado de la operación anterior. Multiplica el resultado por el intervalo de los muestreos. Este representa el área bajo la curva de la conductividad muestreada. Para calcular el factor de corrección, haz lo siguiente. Utiliza la hoja de cálculo de la clase Evaluación del factor de corrección K. Elabora una gráfica de dispersión al seleccionar la columna de concentración y la columna de conductividad. Selecciona los datos y añade una línea de tendencia. Si no encuentras la opción, consulta un tutorial para agregarla de acuerdo con el software que estás utilizando. Añade la opción Mostrar la ecuación para que la muestre de forma automática. Analiza la ecuación y obtén el valor de la pendiente. Este es el valor que se encuentra multiplicando la x. Este valor representa el factor de corrección K a la temperatura que realizaste la evaluación. Ajusta el factor de corrección a la temperatura correcta con esta ecuación. Sustituye los valores en la ecuación. Coloca en el numerador el valor de K que obtuviste con la gráfica. Coloca en T2 la temperatura que registraste cuando mediste la conductividad del río. Coloca en T1 la temperatura que registraste cuando realizaste la evaluación del factor de corrección. Resuelve la ecuación de la siguiente forma. Resta las temperaturas. Multiplica el resultado por 0.0214. Suma 1 al resultado anterior. Por último, divide el valor de K entre el resultado que obtuviste. Este representa el valor del factor de corrección que debes utilizar para calcular el flujo de agua. Para calcular el flujo de agua, haz lo siguiente. Utiliza la ecuación y sustituye los valores, la masa de la sal, el factor de corrección y el área bajo la curva. Multiplica la masa de sal utilizada en la prueba por el factor de corrección. Divide el resultado entre el área bajo la curva. Este resultado representa el flujo de agua en litros por segundo. Utiliza este método cuando las condiciones del cuerpo de agua no te permitan medir el caudal mediante el método de flotación o del recipiente.
Cálculo de descarga firme. Las curvas de duración de caudales proveen información de cómo se comportan los cuerpos de agua a lo largo de uno o más años, analizando su incremento o decremento en la cantidad de agua que contienen. Las curvas de duración de caudales son realizadas por los organismos encargados de los recursos naturales de cada país, quienes recolectan datos diariamente durante al menos un año. Es fundamental conocer cuál es el valor de la descarga firme si tu proyecto no será un sistema interconectado o no se combinará con otro sistema de producción de energía como solar, eólica o incluso diésel. Esto se debe a que el caudal puede ser menor a lo esperado durante la mayoría de los meses. Adicionalmente, te sirve para diseñar el área de rebose para prevenir inundaciones. Haz lo siguiente. Realiza una búsqueda en Internet, tanto en los organismos de estadísticas como en los encargados de los cuerpos de agua de tu país, e identifica si existe una curva de duración de caudal del cuerpo de agua con el que vas a trabajar. En caso de que no la encuentres, elabora un plan para realizar las pruebas en el cuerpo de agua, de ser posible durante un año, para que puedas identificar el máximo y mínimo nivel del río. Procura que sea al menos 2 veces por mes. Mide el flujo de agua en el punto donde pretendes instalar la toma de agua. Apóyate de una hoja de cálculo para registrar los datos. Ordena de manera descendente el número de pruebas, es decir, de mayor a menor. Ordena de manera ascendente el flujo, es decir, de menor a mayor. Inserta una nueva columna para calcular el porcentaje de días. Divide el número de pruebas entre el total de pruebas que realizaste y multiplica por 100. Elabora una gráfica de líneas. Asegúrate de que en el eje vertical queda el flujo y en el eje horizontal queda el porcentaje de días. De lo contrario, la lectura será incorrecta. Dale formato a la gráfica de tal forma que puedas leer los valores en el eje horizontal y vertical fácilmente. Una vez que tienes la gráfica, analiza dónde se encuentran el 95% de los días o bien 347. Sube en línea recta sobre la gráfica hasta alcanzar la curva de duración de caudal. Traza una línea horizontal hacia la izquierda. Eso representa el valor de la descarga firme. En este ejemplo, se obtienen 12 litros por segundo como descarga firme. Ese es el valor que debes tomar como base para calcular la energía que puedes producir como mínimo durante casi todo el año. Cuando tienes la opción de no producir electricidad en algunos días, por ejemplo, cuando será un sistema combinado o interconectado, puedes seleccionar un valor menor, aproximadamente del 70 al 90%. Por ejemplo, el 75% de los días podrías trabajar con 18 litros por segundo. Otra opción es cuando deseas garantizar la producción durante todo el año. En este caso, todo el año dispones de un flujo mínimo de 8 litros por segundo. La última opción es cuando la ley te impide drenar toda el agua del cuerpo. En ese caso, tienes que elegir un valor menor al 100% para mantener ese flujo. Por ejemplo, si seleccionas la mitad, el canal o río siempre tendrá un flujo asegurado de 4 litros por segundo, al igual que la turbina. En los proyectos de autoconsumo, lo normal es que se seleccione como descarga firme un valor superior al 90% de los días. Analiza con cuidado cuál valor vas a utilizar. Es la base de tu proyecto. Estimación del salto con método de la manguera. Evaluar el salto o head que se puede obtener del cuerpo de agua te servirá para estimar la energía que puedes generar. Aunque existen varios métodos, su uso correcto sigue el mismo principio: evaluar la altura por segmentos y después sumar la altura de cada segmento. Adicionalmente, debes considerar el nivel máximo de agua que tendrá el sistema en la rejilla de ingreso o en la cámara de carga. Este no puede ser superior al nivel del cuerpo de agua y puede ser más alto del nivel del suelo. Si es el caso, debes incluirla en cada método. El nivel donde se posicionará la turbina hidroeléctrica debe ser suficiente para retornar a un cauce o al cuerpo.
Si quedara por encima del suelo, represéntala como una altura negativa. Para estimarlo con el método de la manguera, haz lo siguiente. Dirígete a la parte alta del cuerpo, donde planeas instalar la bocatoma o cámara de carga, y pídele a tu compañero que sostenga la manguera. Desplázate en dirección a donde se planea instalar la turbina. Lleva el extremo libre de la manguera y el poste graduado. Párate en un lugar estable donde puedas posicionar la barra de forma vertical. Si cuenta con una burbuja de nivel, asegúrate de que esté centrada. Revisa que un punto de la manguera toque el suelo al mismo nivel de tus pies y pega la punta a la barra graduada tratando que quede a una altura similar que el otro extremo. Pídele a tu compañero que llene con agua la manguera hasta que el menisco tenga la altura del nivel máximo de agua. Puede ser a nivel del suelo o más alta si construirás cámara de carga, pero no debe ser superior a la altura del cuerpo de agua. Asegúrate que no se formaron burbujas dentro de la manguera y observa la altura que marca el menisco de la manguera que está pegada a la barra. Esta representa la altura del segmento 1 por la que debes registrarla. Indíquele a tu compañero que se posicione en el lugar donde está la barra. Después, desplázate nuevamente hacia abajo en dirección hacia donde pretendes instalar la turbina para repetir el procedimiento. En este y los próximos segmentos, tu compañero debe colocar la manguera y procurar que el menisco esté a la altura del suelo. De lo contrario, pídele que utilice el flexómetro para medir la altura y que la registre. Repite este procedimiento las veces que sea necesario hasta que llegues al lugar de instalación. Para calcular el salto, haz lo siguiente. Elabora una tabla donde coloques los resultados con la barra graduada. Coloca las alturas de cada segmento. Suma los valores. Elabora otra tabla donde coloques los datos que registró tu compañero con el flexómetro. Recuerda que solo es necesaria si no se midió la altura a nivel del piso. Suma los valores. Resta al total de la barra graduada el total del flexómetro. Por último, resta la altura de la turbina si no se instalará a nivel del suelo. Este valor representa el salto o caída del cuerpo de agua. Utiliza este método cuando no cuentes con un equipo sofisticado y el terreno sea fácilmente accesible. Estimación del salto con método directo. Otro método para medir el salto de agua es mediante el método directo, el cual consiste en proyectar o leer la altura de forma totalmente horizontal. Para medir el salto por método directo, haz lo siguiente. Colócate en la parte alta del cuerpo donde pretendes instalar la toma de agua y o cámara de carga y solicítale al compañero que te auxilia que se desplace con el poste graduado hacia donde pretendes instalar la turbina hidroeléctrica, aproximadamente entre 2 y 5 metros como máximo. Espera a que se posicione en un lugar estable donde pueda colocar la barra de forma vertical. Si el poste cuenta con una burbuja de nivel, asegúrate de que esté centrada. Mide la altura con ayuda del equipo que hayas seleccionado. Si es un láser de nivel, asegúrate de que se encuentre nivelado para que ilumine de forma totalmente horizontal a la barra. Si existe inclinación, las mediciones serán incorrectas. Si es una niveleta, utiliza tablas o postes rectos para formar una escuadra, de tal forma que puedas observar que se encuentra nivelado con el instrumento. Y además, puedas leer la altura que se genera con la escuadra en la barra graduada. Si tu compañero está muy alejado de la escuadra, solicítale que se acerque para tomar la lectura correctamente. Para equipos con mirilla o clinómetros, debes asegurarte que no tiene algún tipo de ángulo y realiza la lectura a la altura de tus ojos. Procura siempre estar totalmente erguido. En cualquiera de los casos, registra la altura que observas en la barra. Esta será la del primer segmento. Desplázate ahora al punto donde se localiza tu compañero y párate donde colocó la barra. Solicítale nuevamente a tu compañero que se desplace en dirección a la turbina para medir el siguiente segmento. Mide la altura
y repite el procedimiento las veces que sean necesarias hasta llegar al punto donde planeas instalar la turbina. Por último, mide la altura que tiene el equipo que utilizaste para realizar las lecturas. Para ello, cuida que tanto la barra como el equipo estén al mismo nivel. Para que los datos sean más precisos, repite la prueba 2 o 3 veces. Debes obtener una distancia similar en cada uno y puedes realizar un promedio. Para calcular el salto, elabora una tabla con las alturas que mediste. Resta a cada valor que mediste la altura del equipo que utilizaste. Suma los valores. Suma la altura del nivel del agua que tendrá la cámara de carga si no estará a nivel del suelo. Resta la altura de la turbina si no la instalarás a nivel del suelo. Este valor representa el salto de agua. Utiliza este método cuando el terreno sea irregular y se dificulte usar el método de la manguera. Estimación del salto con método del clinómetro. El método del clinómetro es el más práctico cuando se tiene buena visibilidad. Sin embargo, requiere de más cálculos. Para determinar el salto con el método del clinómetro, haz lo siguiente. Colócate totalmente erguido al mismo nivel de la barra graduada y pídele a tu compañero que te auxilie. Deben marcar de forma visible la barra a la altura de tus ojos. Apóyate del listón rojo. Posiciónate en la parte superior o inferior y pídele a tu compañero que se desplace con la barra a una distancia que puedan medir con ayuda del flexómetro o cinta métrica. Espera a que se posicione en un lugar estable donde pueda posicionar la barra de forma vertical. Si cuenta con una burbuja de nivel, debe asegurarse de que esté centrada. Mide el ángulo con el clinómetro. Este depende del modelo y tipo. Normalmente debes observar a través de la mirilla. Aquí identificarás que tiene una marca y una burbuja. Para tomar la lectura correctamente, haz coincidir la marca horizontal del clinómetro con la marca que colocaste en la barra. Después, gira la perilla o desplaza el tornillo del clinómetro para mover la burbuja hasta que se encuentre en el centro de la marca. Los tres elementos deben quedar alineados. Registra el ángulo que indica el clinómetro y la distancia a la que se encuentra tu compañero. Para que sea más preciso, procura medir desde la marca de la barra a la altura de tus ojos. Desplázate al punto donde se localiza tu compañero. Párate donde colocó la barra y solicítale que se desplace para medir el siguiente segmento. Repite el procedimiento hasta completar toda el área de instalación. Para calcular el salto, apóyate en una calculadora científica o una hoja de cálculo y haz lo siguiente. Elabora una tabla con los datos que recolectaste. Convierte los minutos de los ángulos a decimales. Para ello, divídelos entre 60. Revisa el manual de usuario y asegúrate de que está configurada para calcular en grados. En algunos casos, está por defecto en radianes o gradianes, por lo que debes cambiarlo a grados para que coincida con la escala del nivel ABNI. Utiliza la ecuación para calcular la altura de cada segmento. Sustituye la distancia que mediste y el ángulo observado. Calcula el seno del ángulo y multiplica el resultado por la distancia. Utiliza esta fórmula para la distancia horizontal y realiza lo mismo que en los pasos anteriores. Suma los datos para obtener la altura total y la distancia total. Estos datos te servirán también para calcular los tramos de tubería que necesitas. Calcula el salto sumando a la altura total la altura que tendrá el agua en el cuerpo de agua
Y, por último, resta la altura a la que instalarás la turbina sobre el nivel del suelo. De esta forma, puedes calcular el salto en zonas que son muy extensas o que no te puedes posicionar fácilmente debido al tipo de terreno. Estudio de cargas. Para conocer la cantidad de energía eléctrica que debe generar el sistema, debes realizar un levantamiento eléctrico para que estimes el consumo energético de la vivienda. Abre una hoja de cálculo para elaborar una tabla con el consumo energético diario de la siguiente forma. Coloca en la primera columna todos los equipos que se beneficiarán del sistema hidroeléctrico. Los más comunes son electrodomésticos como licuadora, lavadora, plancha, microondas, tostador, refrigerador y televisor, focos y computadoras. Investiga la potencia eléctrica de cada equipo. Se encuentran indicadas en sus etiquetas o fichas técnicas y se expresan como potencia de salida o consumo energético. Separa los dispositivos en nuevas filas si tienen un consumo energético distinto. Por ejemplo, televisores de distintos tamaños o focos de diferentes tipos. Calcula la potencia para aquellos dispositivos que indiquen únicamente el voltaje y amperaje de salida. Multiplica estos valores para obtener la potencia eléctrica. Crea una nueva columna y coloca cuántos equipos tendrá la vivienda de cada tipo. Asegúrate de considerar todos o realiza una estimación de cuántos tendrá. Por ejemplo, de 1 a 3 focos por habitación. Escribe en la columna de la derecha el tiempo en horas que los equipos están encendidos. Por ejemplo, televisor 2 horas y focos 6 horas. Ten presente que este valor representa el tiempo que los equipos funcionan a su máxima capacidad, no el tiempo que pasan conectados a la luz eléctrica. Por ejemplo, si tienes un refrigerador, en promedio trabaja a 8 horas a su máxima capacidad, ya que no extrae calor las 24 horas del día. Multiplica la potencia por el número de equipos y por el número de horas para obtener el consumo diario de cada equipo. Suma el consumo diario para calcular el total. Esto representa la energía que consume aproximadamente la vivienda de forma diaria. En algunos equipos es necesario considerar un factor de seguridad, ya que al encenderse o durante su uso pueden utilizar más electricidad, llegando a dañar al inversor o a los mismos equipos. Estos son motorizados como bombas o compresores, o de inducción como planchas o parrillas eléctricas. Para calcularlo, añade una nueva columna a la tabla para colocar la demanda máxima. Multiplica el número de equipos por su potencia para conocerla. En el caso de los equipos motorizados, multiplica el valor además por 3. En el caso de los de inducción, multiplica el valor por 2. Utiliza este procedimiento para calcular el consumo energético diario cuando la vivienda es nueva o nunca se ha energizado con red pública. Energizarás algunos equipos o solo algunas habitaciones de la vivienda. Estimación de la energía requerida. Otra forma de conocer cuánta energía eléctrica requiere la vivienda es a través de los recibos de luz que emite tu proveedor de electricidad. Para calcular la demanda energética diaria de la vivienda, reúne los recibos de electricidad del año anterior y registra el consumo mensual o bimestral que indique. Este se expresa en kilowatts hora. Determina si el sistema será aislado, es decir, que el sistema hidroeléctrico cubra en su totalidad la energía que requiere la vivienda o interconectado a la red eléctrica, es decir,
Solo se desea reducir el consumo ya que seguirá recibiendo electricidad de la red pública. Obtén el consumo energético base. Si el sistema es aislado, identifica el mes que consumió más electricidad. Ese será tu base. Si el sistema es interconectado, toma el máximo, al igual que en el aislado, o realiza un promedio de todos los meses. Determina la demanda energética diaria de la vivienda al dividir el consumo base entre el número de días de ese periodo. En este ejemplo, el recibo es bimestral, por lo tanto, el consumo se debe dividir entre 60 días. Convierte el resultado a watts hora. Si está en kilowatts hora, multiplícalo por 1000. Prefiere este método para calcular el consumo energético de la vivienda, ya que al considerar todos los equipos y su tiempo de uso real, obtendrás un valor más preciso. Especificaciones energéticas del proyecto. Una vez que has reunido toda la información, es momento de que determines si la energía eléctrica que producirá el sistema hidroeléctrico será suficiente para satisfacer la demanda energética de la vivienda. Para calcular la potencia hidroeléctrica, haz lo siguiente. Elige una turbina hidroeléctrica con base en el análisis que realizaste del cuerpo de agua. Utiliza el diagrama y selecciona la o las mejores opciones. Busca con el fabricante o proveedor la eficiencia de la turbina que elegiste. Recuerda que puede ser distinta para cada modelo, por ejemplo, 70%. Revisa los datos que has calculado del cuerpo de agua. Asegúrate de que el salto se encuentra en metros y el flujo de agua en metros cúbicos por segundo. De lo contrario, convierte las unidades. Sustituye los valores en la ecuación. Estos son aceleración de la gravedad, densidad del agua, flujo volumétrico, salto y eficiencia de la turbina. Multiplica los valores para determinar la potencia hidroeléctrica. Multiplica por último la potencia por 24 horas y divide entre 1000 para conocer los kilowatts hora que produce el sistema en un día. Una vez que obtienes la generación de energía eléctrica diaria, compara el valor calculado con el consumo energético de la vivienda. Toma como base la demanda a futuro si planeas expandir el proyecto. Si la generación eléctrica es mayor, significa que el sistema hidroeléctrico puede satisfacer toda la demanda energética. Calcula el consumo de la vivienda considerando un factor de protección del 20%. De esta forma, puedes ajustar de forma precisa el flujo y salto que requieres sin sobreproducir energía. En este ejemplo, la vivienda tendrá como demanda a futuro 5.3 kilowatts y al mantener el margen de 20% de protección, se obtienen 6.36 kilowatts. Al reducir el flujo a 8 litros por segundo, la producción disminuye a 6.9 kilowatts. Como es superior a la calculada, el sistema funcionará correctamente. Si la generación eléctrica es menor, el sistema no es suficiente para cubrir la demanda y, por lo tanto, no es viable un sistema autónomo. Para solucionar este problema, debes replantear el proyecto y buscar alternativas. Para replantearlo, analiza si puedes seleccionar otro punto en el cuerpo de agua que tenga un mayor flujo o salto. Si lo hay, repite todos los cálculos necesarios para estimar si es suficiente para cubrir la demanda. Si no es suficiente o no existe otro punto, tienes dos opciones. Instalarlo como un sistema interconectado para que el faltante lo suministre a la red eléctrica pública. Combinarlo con otro sistema de generación eléctrica, como paneles solares o aerogeneradores. En este caso, debes determinar la viabilidad de cada alternativa y realizar un análisis costo-beneficio para seleccionar la mejor alternativa. En los sistemas donde el agua es abundante, el cálculo se puede hacer con base en el flujo necesario para cubrir la demanda. Haz lo siguiente. Multiplica el consumo energético que deseas cubrir, es decir, los kilowatts hora de la vivienda, por 1000 para transformarlos a watts hora. Después, divídelos entre 24 horas para calcular los watts. Sustituye los valores que ya conoces. Estos son consumo de la vivienda en watts,
aceleración de la gravedad, densidad del agua, salto en metros y eficiencia de la turbina. Realiza la multiplicación de los factores y la división para obtener el flujo necesario. Transforma el resultado para que puedas leer el diagrama. Siempre debes cuidar que el salto sea el más alto posible para que el flujo de agua sea menor. El diseño del sistema hidroeléctrico debe ser preciso para que sea funcional. Para lograrlo, debes trabajar de forma iterativa hasta encontrar la mejor solución. Uso de baterías. Cuando no se cuenta con la posibilidad de implementar un sistema interconectado, es recomendable utilizar baterías en el sistema hidroeléctrico, ya que tiene dos principales funciones: almacenar la energía para compensar picos de consumo, brindar autonomía. Cuando el sistema se complementa con baterías para el almacenaje y distribución de energía, ocurre lo siguiente. Lo primero es que la energía producida por el sistema y que no se consume en la vivienda se almacena en las baterías. De esta forma, cuando la demanda energética aumenta y el sistema no produce suficiente energía para la vivienda, las baterías compensan el faltante. Así, los equipos eléctricos pueden funcionar sin problemas. Adicionalmente, cuando el sistema no produce electricidad, por ejemplo, cuando el caudal disminuye, las baterías brindan autonomía energética a la vivienda, pudiendo llegar desde 1 hasta 5 días, dependiendo de la capacidad y cantidad de baterías que se utilicen. Existen varios tipos de baterías que están diseñadas para diferentes aplicaciones. Antes de adquirir alguna, consulta sus características. Para almacenar la energía, se utilizan bancos de baterías. Estos se instalan de las siguientes formas. En serie, para aumentar el voltaje de salida. En paralelo, para aumentar la cantidad de energía que se almacena. Híbridos. Son los más comunes para proyectos de autoconsumo y mantienen un voltaje por lo regular de 48 volts. Independientemente del arreglo, nunca utilices baterías de diferente modelo. Nunca combines baterías viejas y nuevas. El primer paso para calcular el número de baterías es determinar la capacidad nominal del banco. Haz lo siguiente. Determina cuántos días de autonomía debe tener la vivienda. Normalmente, se elige de 1 a 3 días. Entre más extenso el periodo, más baterías necesitarás y, por lo tanto, mayor será el costo. Consulta con un proveedor las características del tipo de batería que pretendes adquirir. Debes conocer voltaje, capacidad de almacenamiento o ampere-hora, profundidad de descarga máxima recomendada, eficiencia. Busca con un proveedor inversores de 48 volts, ya que son más seguros. El voltaje del inversor será el que utilices para calcular la capacidad nominal del banco. Además, investiga en la ficha técnica su eficiencia. Sustituye los valores en la ecuación. Energía que requiere la vivienda de forma diaria en watts-hora. Los días de autonomía. El voltaje nominal. Profundidad de descarga. Las eficiencias. Haz la multiplicación de los factores. Divide el numerador entre el denominador. Esto representa la energía total que debes cubrir con el banco de baterías. Para calcular el número de baterías, haz lo siguiente. Divide el voltaje nominal entre el voltaje de la batería. Este resultado representa las baterías que se deben conectar en serie. Divide la capacidad nominal del banco entre la capacidad de la batería. Redondea el resultado hacia el entero de arriba para que no falte energía. Este resultado representa las baterías que se deben conectar en paralelo.
Multiplica el número de baterías en serie por las de paralelo para obtener el total de baterías. Elabora un diagrama de las baterías conectadas en serie y paralelo para representar el banco. Las baterías representan una de las inversiones más altas del sistema. Para minimizar el costo, tienes 3 alternativas. Reduce los días de autonomía. El sistema hidroeléctrico tiene la ventaja de funcionar 24 horas, a diferencia de los paneles solares o aerogeneradores. Por esta razón, evalúa cuántos días de autonomía tienes que garantizar. Evalúa la profundidad de descarga y eficiencia de las baterías. A mayor profundidad y eficiencia, menos baterías se requieren. Si es necesario, busca baterías con diferente tecnología. Reduce el voltaje nominal del inversor solo si la energía a producir y consumir es baja. Por seguridad, debes armar el sistema a 48, 36 o como mínimo 24 volts. Evita salirte de esos rangos. Estas alternativas las puedes combinar según las necesidades del proyecto para elegir la mejor opción. De esta forma, estimarás con precisión cuántas baterías requiere tu proyecto para que funcione de forma segura y correcta. Diseño de la toma de agua. Una vez que has calculado las características de tu proyecto, debes definir las especificaciones técnicas. La captación de agua representa el punto de partida y aunque existen varias formas de hacerlo, las dos principales son desde el fondo y lateral. La toma desde el fondo consiste en una rejilla que filtra el agua reteniendo partículas y objetos. Se usa principalmente en embalses y ríos no turbulentos o con bajos sedimentos, ya que por lo regular no cuenta con un desarenador. Haz lo siguiente. Analiza las características y requisitos del tipo de turbina que elegiste. Para algunas, se requiere un gran volumen de agua y que se conduzca por medio de un área, mientras que para otras es necesario entubarla para mantener la presión. Con base a las necesidades de la turbina diseñarás el sistema. Consulta con el proveedor de la turbina las opciones recomendadas para la toma de agua. En ocasiones, ellos cuentan con captadores diseñados para el sistema, los cuales tienen rejillas del tamaño adecuado para proteger a la turbina y permitir un flujo constante de agua. Tienen un diseño especial para incrementar la captación de agua o autolimpiarse. Utilizan materiales resistentes. Cuentan con guías de instalación y especificaciones de uso. Reducen los costos de inversión. Existen varias alternativas. Pueden ser rejillas o bien tubos con orificios. Retoma el flujo de agua que requiere tu proyecto. Puede ser la descarga firme o bien el caudal necesario para cubrir la demanda. Analiza las características de las alternativas. Normalmente el proveedor las coloca en forma de tablas para que identifiques cuántos captadores de agua o intake screen requieres. Identifica el flujo de agua que se representa para cada modelo o arreglo. Selecciona el modelo o arreglo que tenga un valor de captación de agua igual o mayor al flujo que requiere tu proyecto. Si es menor, el flujo de agua no será suficiente para cubrir la demanda energética. Analiza la ficha técnica del equipo o modelo. Hay varias opciones para instalarlo y debes seguir las indicaciones del fabricante. Si tienes duda, consúltalo directamente con el proveedor. Este es el tipo más recomendado para proyectos pequeños de pico escala. Si el proveedor no cuenta con rejillas, puedes construirla, pero debes apegarte a las siguientes condiciones de diseño. El diseño debe centrarse en el flujo de agua de la descarga firme que seleccionaste, aunque puedes tomar más agua en los meses abundantes. Cuida no sobreproducir energía y no sobreextraer agua. La velocidad que debes mantener en el drenado de agua no debe ser superior a 0.3 metros por segundo. Para ello, divide los litros por segundo de tu proyecto entre 100 para obtener el área en metros cuadrados. Esta representará el área de drenado o screen intake, ya sea que utilices una rejilla o un tubo con agujeros. Cuida que el diámetro en los orificios de la rejilla sea menor a 3 milímetros.
De lo contrario, los sólidos pueden dañar al sistema hidroeléctrico y puedes afectar al ecosistema acuático. Considera instalar previamente una rejilla para sólidos de mayor tamaño. Con la toma lateral, puedes construir con mayor control los elementos de protección. Se utiliza principalmente cuando el río contiene muchos sedimentos o es un proyecto más grande. Aunque lo puedes calcular, lo recomendable es que lo realice un experto en hidráulica, ya que requiere realizar cálculos complejos para dimensionar cada parte y considerar pendientes y propiedades de los materiales utilizados. Consta de las siguientes partes. Comienza con la bocatoma. Normalmente se instala una rejilla para impedir el paso de los sólidos, así como una compuerta para cortar el flujo de agua que se drena al sistema. El canal conduce el agua por gravedad al siguiente punto. En el extremo del canal se puede instalar la ventana de ingreso para el sistema hidroeléctrico si el cuerpo de agua no tiene gran cantidad de sólidos. De lo contrario, se instala el desarenador, el cual estabiliza el flujo de agua para precipitar los sólidos suspendidos como lodos. El desarenador debe contar con un área de rebose para prevenir inundaciones. También se utiliza para eliminar sólidos que flotan, como hojas y ramas, y una salida para los lodos, que normalmente es una compuerta. Posteriormente, el agua se conduce por un canal que funciona como filtro para impedir el paso de sólidos y mantener un flujo estable. Este canal puede ser una tubería con orificios que conduzca el agua a la tubería de alta presión o bien a la cámara de carga. La cámara de carga es el último elemento. Acumula el agua que utiliza la turbina. Cuenta con un área de rebose. La entrada debe tener una rejilla o filtro que impida el paso de sólidos y una válvula. No existe un tipo de toma de agua que sea la mejor opción para todos los cuerpos de agua. Estos dependen de sus características. Por esta razón, analiza y selecciona con cuidado la mejor opción. Ten presente que toda el agua debe regresar eventualmente a su cauce natural, por ejemplo, en las áreas de rebozo.